Listo, ya estamos de regreso aquí en este espacio de Más Noticias La Paz. Son las 8:05 de la mañana. Les saludamos para usted que nos acaba de sintonizar a través de esta señal. Aarón Romero Taylor y Alan Lubet, su servidor, aquí desde la cabina de Más Radio. Y bueno, pues ya tenemos el enlace como cada lunes para ver el análisis nacional con Guillermo Torres Quirós. Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás allá a la Ciudad de México? ¿Cómo amaneciste? Mi estimado Alan, mi estimado Aarón, pues aquí en la Ciudad de México con algo de frío, tuvimos el frente frío ese fin de semana, pero muy activo el fin de semana, muchos acontecimientos que se dieron aquí en la Ciudad de México desde el punto de vista político. Pues aquí te invitamos, vamos a tener a las 2 de la tarde 41 grados centígrados la sensación térmica, no sé si quieres, Guillermo, vente a calentar un poquito para acá, amigo. Sí. Acuérdense que los chilangos son muy chillones, entonces llegamos con el clima, porque suele ser muy templado, estamos muy acostumbrados a que sea muy templado. Entonces, mejor cualquier extremo, ya estamos ahí chillando. Mejor nos acaloramos con el tema político, ¿te parece? Totalmente de acuerdo. Oye, pues bueno, tenemos ahí antes de pasar al tema. Tuvimos ahí unas manifestaciones con el tema del Poder Judicial, hubo bastante afluencia. Hay unas imágenes ahí. Sí, tenemos ahí algunas imágenes que vamos a pasar. Pero bueno, pues y es una representación nada más. Ya salieron los estudiantes. Yo le decía a Aarón la vez pasada, este gobierno o normalmente las izquierdas, pero sobre todo este gobierno ha defendido mucho el tema de los estudiantes del 68, los que nos gobiernan aquí, y Guillermo, fueron parte de ese movimiento estudiantil de 68, algunos actores políticos aquí en Baja California Sur, imagino que por allá también son de esos estudiantes, y que tanto se manejó de los jóvenes contra un gobierno opresor y todo, y ahora los jóvenes salen a defender el Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora son amenazados y denigrados desde las mañaneras como estudiantes que los mueven ahí los propios maestros del UNAM, y ahora ya se metió hasta contra el UNAM, Guillermo. Mira. ¿Cómo está la cosa aquí? Mira, ¿no? La imagen esa. Totalmente lleno ahí. Sí, una manifestación bastante nutrida, ¿verdad, Guillermo? ¿Lo pudiste apreciar? Tenemos algún problema, yo creo, con el enlace. Ajá. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí está, Guillermo. ¿Viste? Ya te recuperamos. Ahora, se ve nutrida. Decía que efectivamente fue una buena manifestación. Recordar una cosa que es curiosa, la izquierda siempre se ha jactado de traer a los estudiantes, traer a las futuras generaciones con ellos, y en esta ocasión se rompió ese esquema, y tan fue la desesperación de la propia izquierda que en la semana pasada vimos cómo se manifestaron jóvenes a favor de la reforma, y vimos un caso inédito a dos ministras de la Corte, a Lenia Batres y Loretta Ortiz, hablando con ellos y diciendo que orgullosamente ellos eran producto de Morena, y que Loretta Ortiz dijo: yo soy fundadora de Morena y soy orgullosa, y tratan ya de decir: traemos el control de los jóvenes universitarios. La verdad es que reaccionó muy tarde la izquierda, y pareciera algo curioso, la generación Z, los jóvenes que hoy en día están estudiando la carrera universitaria, es una generación que se les estaba denominando como muy apolítica, y salen a protestar por una cosa también muy sencilla: su futuro. Es que en el fondo el tema de la reforma judicial es su futuro, es lo que está en juego. Y ayer domingo vimos una discusión de varias horas en las que la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República pues aprobó ya esta minuta de la Cámara de Diputados, y se irá al Pleno del Senado para su aprobación. Y en lo que en estos días se ha sido algo curioso, los ahora no estamos hablando de los 43 de Ayotzinapa, sino el voto de los 43 senadores que podrían impedir esta
reforma. Y bueno, pues la manifestación de ayer, que veíamos efectivamente esas muy buenas imágenes que estaban ustedes proyectando, pues es una manifestación más en la que sociedad civil sale a dar la cara, sale a mostrar de alguna manera un sentimiento. Y cosa curiosa, mucho se decía, o mucho se dice en el discurso de Morena y sus aliados, que esta reforma al Poder Judicial es una decisión del pueblo, que el pueblo lo está pidiendo, que el pueblo lo está exigiendo, que la gente votó por el Plan C y votó por reformar la Constitución en materia del Poder Judicial. Seamos sinceros, la gente no tiene ni idea, pero cuando se ha ido popularizando en qué puede afectar esta reforma al Poder Judicial, es como estamos viendo ahora sí la salida de varias personas para tratar de dejar en claro que esta situación es una situación que puede afectarles el futuro. Y yo lo he dicho en este espacio en muchas ocasiones, el Poder Judicial es opaco, es corrupto, está lleno de nepotismo, pero no es el mecanismo para deshacerse ahí. Es necesario una reforma al Poder Judicial, sí. Cosa curiosa, ayer sale la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, a presentar una nueva propuesta. La hace al cuarto para las 5, pero la hace. Y en esa propuesta, pues sí habla de reformar algunos de los defectos propios del Poder Judicial. Sí, perdón. Comentas algo interesante aquí en tu apunte, Guillermo, cómo el tema de los estudiantes ya está perdido, critica a la máxima casa de estudios del país. Ahora, hay que recordar, porque creo que la gente no tiene memoria, pero si alguien era la percursora de poner en huelga la universidad a cada rato, se llama Claudia Sheinbaum, cuando era estudiante de ahí. O sea, era la que orquestaba todas las huelgas de los estudiantiles de la UNAM. Ahora, pues ¿cómo van a dejar a Claudia ya con este problemón que tiene ya con el tema del Poder Judicial? Y pareciera que ha de estar pensando que ya se vaya, por favor, para que me deje, porque no puedes estar... Me deje gobernar. Sí, digo, o sea, que ya basta de tanto desastre. Oye, son puros, como si fueran, coches bomba por todos lados ya, en el país, ¿no? Y ahora, ahora, anda circulando mucho ahí un tema de que Norma Piña gana 700,000 pesos, por eso no quiere dejar el güey. ¿Quién la puso ahí? Ahora, ¿cuánto gana Lenia Batres? Lo mismo. A ver, recordemos una cosa, mi estimado Alan. Digamos, cuando se hace la reforma al Poder Judicial con Ernesto Zedillo, en el gobierno de Ernesto Zedillo, se planteó una cosa: evitar que los jueces fueran corruptibles, y por eso se les puso sueldos muy altos, para evitar las tentaciones. ¿Hay excesos de lujos y cosas en la Suprema Corte? Sí los hay. En el Poder Judicial sí los hay, como los hay en otros poderes. Sí es una cuestión exagerada el sueldo, sí es una cuestión totalmente exagerada si tomamos en cuenta que durante 30 años el salario mínimo en México era el peor de la región, peor que Haití. Pero también hay una realidad, y es que aquí hay un doble discurso, y el doble discurso viene, por ejemplo, de estas ministras pro 4T, de Yasmín Esquivel, que plagió su tesis, de Lenia Batres, que fue nombrada directamente por el presidente, porque el Senado de la República la rechazó 2 veces la terna al presidente, y el caso de Loretta Ortiz, que entró porque se mostró en ese momento como moderada y como un gesto que se le dio al presidente el nombramiento de ella. Recordemos que también el presidente metió a 2 ministros de la Corte, a Margarita Ríos Farjat y a Juan Luis González Alcántara Carrancá. Los 2, por cierto, pues voltearon bandera. ¿Y por qué voltearon bandera al presidente? Porque entendieron que su función es de un poder autónomo, un poder aparte. Y por eso ellos decidieron entender que el poder no es un poder sexenal, es un poder de más años, 15 años, y ellos entendieron que tenían que estar del lado de la autonomía propia de un poder judicial, porque es un poder judicial. Es decir,
hay 3 poderes y cada uno tiene su propio equilibrio de poder. El problema es que en México durante muchos años vivimos la época del partido hegemónico, que solamente había una sola voz, que era la del Ejecutivo Federal. Se fue acabando esto y estamos regresando nuevamente a la etapa de una sola voz del Ejecutivo Federal, y ahí coincido contigo. Parece que este último mes fuera como el primer mes de inicio del gobierno de López Obrador. Es decir, no quiere dejar el poder, está viviendo la nostalgia del poder. Eso pasa con muchos presidentes, pero hay algunos que entienden que se acaba una vez que ya se nombró el presidente electo, pues acaba su época y nada más tiene que ir a inaugurar, a cortar listones, inaugurar las obras que terminó de hacer su gobierno. López Obrador no es así. López Obrador está en un tema de obsesión del poder muy fuerte. Hoy en la mañana confirmó que efectivamente su hijo Andrés López Beltrán, Andy, será el candidato a la Secretaría General de Morena, que se va a encargar de eso, y él dice que él no va a influir, que él va a guardar silencio, que es una decisión de su hijo. Es decir, esa obsesión por el poder, esa obsesión por el control, una venganza política de la reforma al Poder Judicial, pero también de control, porque lo que no se dice en las letras chiquitas de esta reforma al Poder Judicial es que las listas de los candidatos las va a seleccionar previamente un comité con mayoría de Morena, obviamente si tienen la mayoría de votos en el Congreso y en el control del gobierno federal. Entonces, estamos viviendo efectivamente las últimas semanas de una administración que parece no quiere irse, que parece quiere quedarse, y por eso hoy en día estamos viendo un rechazo importante de instituciones grandes. Si enumeramos, son varios ya los que se han pronunciado en contra de la reforma al Poder Judicial. Estamos viendo el rechazo que le está dando, por ejemplo, el gobierno norteamericano, el gobierno canadiense, los socios comerciales, los empresarios, la propia iglesia, los jóvenes universitarios, la propia UNAM. Efectivamente, hay que recordar que el observador ha atacado a la UNAM, él es egresado de la UNAM, pero ha criticado a la UNAM porque él pensó que la UNAM se iba a rendir a sus pies. No es así. ¿Por qué? Porque estamos viendo cosas que van fuera de la lógica política. Y eso es lo que parece que puede convertirse en la situación que termine por tronar la política del propio López Obrador. Sheinbaum, a lo mejor efectivamente está desesperada ya porque tomar el poder, pero queda claro que va a seguir todavía sumisa. Por lo menos eso es cuando se han hecho 2 nombramientos ya, el nombramiento de la Sedena y el nombramiento de la Marina. 2 personas que están cercanas a los secretarios actuales en funciones, es decir, de los 36 cargos que se han nombrado para el futuro gabinete, 18 son incondicionales a Andrés Manuel López Obrador y 18 son incondicionales a Claudia Sheinbaum. Es decir, ni siquiera hay una carga mayor de Sheinbaum a su futuro gabinete. Vemos ahí ese control. Y luego vemos que la dirigencia de Morena pues va a quedar María Luisa Alcalde, Andy López Beltrán, que podíamos anunciar desde ahorita. Van a ser los 2 aspirantes, las 2 corcholatas para el 2030. María Luisa Alcalde y el hijo del presidente. Así de duro y contundente. Y pareciera que en este juego de poder del López Obrador quisiera que le fuera mal a Claudia Sheinbaum por todo lo que está haciendo y le está heredando. Pero aquí parece que hay un objetivo político todavía más terrible. Y es, si le va mal, la gente va a pedir a gritos que regrese él a gobernar. Es una reflexión. Si las cosas le empiezan a ir mal, la gente va a decir que regrese López Obrador. Ya lo hizo en su momento Porfirio Díaz con su compadre Manuel González, el Manco González, al que dejó en el poder entre 1880 y 1884. Le dejó en el poder a su compadre y la gente pidió a gritos que regresara Porfirio Díaz porque tenía control de las cosas. Manuel González fue el primer presidente de México acusado abiertamente de corrupción y con un proceso legal al respecto. Es decir, pareciera que hay un plan con maña ahí de que le vaya mal para que él sea el salvador, el que rescate el asunto. Porque nadie puede dudar, López Obrador tiene muy buena popularidad, tiene hay una percepción muy positiva de él por los programas sociales y también porque fue alguien que supo comunicar y que la gente entendió por primera vez a un presidente, por su lenguaje claro y sencillo. Y son las cosas que hay que reconocer al López Obrador. Su habilidad política se impuso en muchos sentidos. Y creo que pareciera que en este cierre de gobierno lo que se quiere es que se mantenga todo de alguna manera bajo un control político de una sola persona. Claro. Interesantísimo. No lo había reflexionado y cómo va a ser. Obviamente la figura de Andy, del hijo de López Obrador, pudiera ser esta parte, ¿no?, que prepararía
O incluso el propio López Obrador que quisiera regresar, ¿no? Bueno, pues es que imagínate, lo van a nombrar secretario de Morena. Luego de ahí, en algunos años, lo van a lanzar para jefe de gobierno, ¿no? De la Ciudad de México. Y luego de ahí, pues lo van a lanzar para presidente. ¿Y quién va a ser el asesor? Pues claro. Por supuesto, ¿no? Digo, ya podemos ir visualizando. Así que se van armando las piezas, por supuesto, y eso lo va dejando. Ahora, tocabas bien el tema, el punto de los secretarios de la Sedena y de la Secretaría de Marina. Y bueno, ahora, aquí teniendo el 50-50, pues hay una línea muy delgada que pudiera alguno de esos actores pues hacer inclinar su balanza hacia algún lado en su momento, durante el primer año, Guillermo, o crees que va a esperar Claudia Sheinbaum como lo hacen cada año, a renovar algún gabinete, ahora sí ya con el poder poder hacerlo y poder inclinar la balanza hacia ella? ¿Cómo lo ves tú, Guillermo? Bueno, yo creo que en un arranque, como va a ser incondicional el presidente, no vamos a ver todavía esa división tan clara de los dos grupos al interior del gabinete. Digamos que habrá una lógica de manejo muy parecida a la del gobierno actual. Tal vez nada más con la matiz de que Sheinbaum pues tendrá el foco en el tema de ciencias, de energía, en los temas ambientales, que son los temas que ella domina y que a ella le gustan y que el observador obviamente no se va a meter. Pueden darse por una cuestión muy lógica, quien tiene el poder obedezco a quien tenga el poder, y entonces sí haya una posibilidad de que algunos de los que se consideran observadoristas empiecen a inclinarse por la propia Sheinbaum, por la lógica de que es la presidenta. Pero la clave de esto va a ser, y eso es algo muy curioso, lo que va a pasar el día miércoles con la votación de la reforma al Poder Judicial en el seno de la República. ¿Por qué digo que ese va a ser el punto? Porque si se juntan, si los 43 se mantienen firmes y se rechaza esta reforma constitucional, será el gran fracaso para el observador y una gran oportunidad para Claudia Sheinbaum, porque puede construir una reforma al Poder Judicial más consensada, más light, que haga que no se vaya la inversión. Hay que recordar que hoy precisamente en algunos periódicos está retomándose algunas notas que ha hecho la prensa norteamericana de finanzas, en el sentido de que están paradas inversiones en México por el pensamiento de la reforma al Poder Judicial. Entonces, si se llega a fracasar con ese tema, si llega a haber un rechazo a la reforma, es un fracaso para el observador, a pesar de que haya hecho todo lo que ha logrado, todo lo que ha mantenido, porque sería la gana puesta. Entonces es una oportunidad para la propia Sheinbaum el hecho de que se le bata, de que no se logren los votos. Ahora, si llegan a tener los votos, también ya en la aplicación de las cosas, Sheinbaum puede tener cierto margen de maniobra, porque ella podrá argumentar que los detalles pues ya los tiene ella que colocar y posiblemente lo haga. Es decir, en las dos puede ganar ella de manera muy particular, el observador, porque quiere dejar el homenaje de que el pueblo va a elegir al Poder Judicial, sí, pero y una demostración de poder, pero lo que estamos viendo en realidad es un juego político que a mi juicio ahorita no veo que vaya a haber una rebelión fuerte. La clave de esto va a ser, repito, la rechaza o la aprobación de la reforma al Poder Judicial, y después pues algunos temas de interés que pueden perjudicar. Es decir, si se aprueba la reforma y hay castigo económico a México, pues la lógica te diría que la futura presidenta tendrá que ella hacer una operación cicatriz, una reparación, y tendrá que entregarse más y demás. Y parte del gabinete, ahí vamos a ver también cómo se puede llegar a radicalizar. Aunque hay que recordar que hay algunas figuras del gabinete que son más moderados, más negociadores, que están en puestos estratégicos para eso. Y también están las elecciones en Estados Unidos en unos meses, y entonces, bueno, pues se combinan ahí las cosas. Así es, digo, son varios aspectos que tiene que analizar Claudia Sheinbaum, porque obviamente López Obrador no analiza eso, es lo que él quiere, es lo que él dice, lo que él piensa, lo que él ha planeado durante toda su vida, y llegar y hacerlo, punto, se acabó, y no le importan las inversiones, no le importa nada, ¿no? Pero lo que sí le debe de importar es que necesita dinero para poder mantener ese tema de programas sociales,
y el dinero se acaba si no lo produce. Entonces, si no hay inversiones, si que esté inyectando dinero al país, el tema económico, pues le va a tronar a Claudia Sheinbaum, porque va a decir, ¿de dónde saco el dinero? Y aparte que ya me comprometí a pagarle a otro tipo de apoyos, y ahora a partir de los 60 años y a partir pues de dónde van a sacar el dinero para poder estar pagando si sus obras no repuntan y van a seguir costando por años, ¿no? ¿Cuántos años va a tardar para pagarse la inversión del Tren Maya, por ejemplo, no? O sea, sí, van a venir generaciones y generaciones y no se va a terminar de pagar ese proyecto. Entonces, obviamente, pues no es un cálculo el que hace López Obrador, simple y sencillamente, yo quiero esto, no me importa que se truene, yo ya ni voy a vivir y hay que se la aviente el que venga, ¿no? Pero, sí, yo pareciera que veo a Claudia más desesperada, tratar de estar apagando un que otro fueguito por ahí, a lo mejor por muy debajo de la mesa, pegando algunas pataditas a algunos funcionarios y oye, pues ayúdame con esto, como fue el tema de la reforma judicial, que dijo, sería bueno aplazarla tantito, analizarla, mandó su mensaje, no se lo compraron los diputados de Morena ni tampoco los aliados, se pasa ahorita al Senado, ya se aprobó en puntos constitucionales, ahora en la discusión y quizá por ahí es donde ella pueda maniobrar con uno que otro para ver si pueden darle ese respiro que necesita Claudia Sheinbaum para poder darle, como tú bien decías, pues un giro a esa reforma judicial que sí la necesita, pero mejor consensada, porque a final de cuentas le va a tronar ahora sí que el cohete en la mano a ella misma, ¿no? Sí, y bueno, cuando dices ¿de dónde van a sacar el dinero? Del Poder Judicial, por eso también es parte de la reforma. Hay que recordar que el dinero de los fideicomisos y lo que hay ahí es parte de lo que se quiere, ese botín, y también de los órganos autónomos, que juntados esa lana les alcanzará para 4 años y medio, no les alcanza para todo, pero bueno, se antoja, se dice, se ve que efectivamente es un tema, si no hay inversión vas a tener que inyectar, porque aparte están las promesas de los programas sociales, están las promesas de que va a haber más dinero para los distintos grupos de la sociedad. Entonces, creo que sí estamos ante una dinámica, por desgracia, triste, en el sentido de que pues está utilizándose el discurso de confrontación, el discurso de la narrativa de que los jueces son malos y de que los políticos son los buenos, los de Morena, y que lo que se quiere es salvar a la nación y que la nación democráticamente va a votar por los candidatos que te los va a poner Morena y que los va a poner el propio gobierno. Entonces van a ser jueces pues que van a estar supeditados a lo que les diga un actor político o varios actores políticos. Y bueno, pues esto también debilita en toda la extensión de la palabra, no solamente al Poder Judicial, sino al propio sistema político y al país en general, en toda su dinámica, en toda su propia diversidad que tiene. Y es curioso, pero López Obrador, en esta obsesión final por acabar con su villano favorito, pues surgen las grandes preguntas. Claudia, ¿quién va a agarrar de enemigos favoritos? ¿Va a seguir diciendo que el gobierno del pasado, cuando ya tuvo el gobierno de López Obrador, le va a seguir echando la culpa a Calderón, a Fox, a Peña Nieto? Ahora sí se van a enfrentar al crimen organizado, que es otro enemigo del propio Estado mexicano. ¿Cuál va a ser el papel de Morena con esa supermayoría que tiene en el Congreso? Si va a seguir siendo el de hacer aprobaciones sin mayor reflexión, sin contemplar mediano y largo plazo, si todo va a ser a un tema de corto plazo. Es decir, son temas que tendríamos que estar preguntándonos sobre esto y las sanciones económicas que se le van a dar a México por esta aprobación de la reforma del Poder Judicial y después de la reforma de los órganos autónomos. Es decir, estamos en una encrucijada totalmente y si bien pareciera que Sheinbaum diría faltan pocos días para tomar posesión, queda claro que sigue sujeta y pues vamos a ver de qué está hecha la propia Claudia Sheinbaum cuando se enfrente ya al rechazo oficial de gobiernos como el de Estados Unidos, que en caso de un triunfo de Donald Trump, pues pueden ser de castigadores hacia el gobierno mexicano.
No, y sobre todo que volvió a hacer declaraciones que en Salazar hace unos días acerca precisamente porque se aprobó la reforma judicial, porque ya se vino el tema, dijo, no, como diciéndole, no quieren entender, pero vienen grandes consecuencias, no, se la van a lamentar, ¿no? Y ya lo estamos viendo también con el dólar, que el peso, o sea, ha habido movimientos ahí Sí, te tenía las inversiones, obviamente el dólar se dispara, hay gente que está retirando su inversión de México, obviamente pues, eso pega económicamente, es por eso que tenemos ese movimiento en las finanzas del peso contra el dólar. Y también vendrá la parte, Guillermo, creo yo, donde va a ser una sombra a López Obrador para Claudia Sheinbaum, porque van a empezar a ver las comparaciones todos los días. O sea, esa es otra que a lo mejor Claudia Sheinbaum no va a soportar esa presión y se puede venir un caos al interior de su mandato, porque la gente va a empezar, no, López Obrador era mejor, no, es que López Obrador dijo, no, es que va a venir ese tema de acuerdo a conforme vaya tomando las decisiones, conforme vaya tomando las riendas del país, y aquí esto puede causar un rompimiento fuerte al interior del partido, y también un rompimiento con la misma sociedad que ha venido apoyando, ¿no? A López Obrador con el voto para que se mantengan en el gobierno como el día de hoy. Sí, porque queda claro que efectivamente Claudia no tiene el carisma de López Obrador. Claudia está sujeta a el protagonismo y a la popularidad de López Obrador. Por eso también yo dudo que vaya a pelearse inmediatamente, porque si no sería un desastre. Pero aquí podemos ver también ese otro escenario. Si la situación se complica económicamente, pues Claudia Sheinbaum será eje de ataques muy particulares, y entonces por una reacción lógica tendrá que salir López Obrador a defenderla. Tendrá López Obrador que salir a decir, tranquilos, ella acuérdense que es de nosotros, y nuevamente reaparece el que dice que se va a guardar en su rancho. Es decir, en los dos escenarios López Obrador tiene todas las posibilidades para seguir teniendo un control, a lo mejor más discreto, no haciendo giras, no haciendo esto, pero con el simple hecho de dar un consejo que se puede convertir en de un consejo se puede convertir en una orden, y el decir tal o cual situación. Por ejemplo, una muy particular es esta relación internacional. Recordar que López Obrador, como desconoce de temas internacionales, nunca se quiso meter en esas grillas, incluso en el tema de Venezuela. Recordar que originalmente el gobierno de México, Colombia y Brasil iban en un bloque para obligar a Maduro a reconocer o a dar a conocer los resultados de la elección. ¿Y qué es lo que hace México? Se hace para atrás, se declara neutro en ese sentido, que ni fu ni fa, y en ese momento vemos que Colombia y Brasil toman posiciones cada vez más claras. Y México no lo hace porque es parte de ese propio juego en el cual López Obrador, al desconocer el tema internacional, pues no tenía una línea clara más que mantenerse falsamente neutro, porque sabemos que mantenerse neutro en decisiones, por ejemplo, de una guerra, es apoyar apoyar de forma indirecta a quien está abusando del poder. El caso de Rusia es muy claro. México se mantuvo de alguna manera alineado, apoyando al gobierno ruso, lo sigue apoyando al gobierno ruso, no se ha querido comprometer en algo más. Pero bueno, son ejemplos claros de que efectivamente Sheinbaum puede ser un eslabón débil en este juego político, pero al mismo tiempo, aunque es un eslabón débil, pues puede ser es la moneda de cambio. Y eso también yo creo que lo sabe perfectamente el propio López Obrador, y por eso pues el dominio de tener la mitad del gabinete, aparte en los puestos más importantes. El López Obrador tiene Hacienda, tiene la Secretaría del Bienestar, tiene Gobernación, tiene la Sedena, tiene la Marina, es decir, tiene todo. No le dejó nada a Sheinbaum, le dejó las de menor importancia, porque pues son las que él sabe que ni le interesan a él, le interesan las otras, y por eso mantenerla y estar sujeto. Y hay que esperar todavía dos cosas. ¿Dónde va a quedar Jesús Ramírez Cuevas? Si va a seguir siendo el vocero de la presidencia, o va a ser coordinador de asesores, o qué cargo va a ocupar en ese sentido. Y también, ¿cuál va a ser el papel que va a ocupar
a final de cuentas, los otros, digamos, las otras creaciones del propio López Obradorismo, es decir, el propio Rafael Baraxel Fisgón, Pedro Miguel, Beatriz Gutiérrez, Genaro Villamil, todos estos que todavía no han ocupado un cargo ahorita, que no les han mencionado, pero que son súper incondicionales, son los creadores de estas mañaneras y de este tema incondicional. Y bueno, pues la situación no pinta fácil para Sheinbaum con este desastre, pero bueno, es parte de lo que ella misma siempre admitió, ¿no? Ella siempre admitió, pues, el ser una incondicional a López Obrador, y ella sabía las consecuencias que puede llegar a tener eso. Sí, le va a querer dejar que a Claudia, tú arréglate el tema internacional, hombre, ahí vete, ahí codéate. A mí pues, nunca le ha interesado, ¿no? Pues por eso mandaba a Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, tan sencillo, salvo cuando lo mandó traer Trump. Trump. Así y es. llegó ahí como un venadito, así, Todo, sí. El discurso ahí que se dijo le voy a aventar, no, ahí sabía con quién se ponía, así que llegó como un venadito así dócil el señor. Sí, realmente a él le interesa el seguir con el poder, el tema, los dineros, el tema político, cultural, el que le interesa, en el que él es fuerte, y allá pues vete a divertir con la robótica, vete a jugar con el medio ambiente y el tema de allá, sí, vete, o sea, ese es realmente el tipo de país que vamos a tener en los próximos días, ya una vez que tome posesión Claudia Sheinbaum, y se van a venir por eso yo insisto, las diferentes comparaciones. Así es. Va a ser muy importante y muy interesante ver cómo se plasma el Plan Nacional de Desarrollo, qué se establece, y vamos a ir notando ahí si va la personalidad de Claudia Sheinbaum o definitivamente totalmente va igual, ¿no? Como este sexenio. Sí, es que obras faraónicas que pueda hacer Claudia Sheinbaum, pues ¿cuáles van a ser? ¿No? O sea, realmente no va a ser gran cosa, porque cuesta mantener las que ya hizo López Obrador y cuestan mucho. Entonces no están siendo no es un negocio, porque no saben hacer negocio. Ellos lo que hacen es saber destruir, es todo, ¿no? Cómo quebrar instituciones, o sea, digo, aquí tenemos una salinera, ya es nacional. Era de las más grandes del mundo, ¿no? Y y se la compró a Mitsubishi, que tenía el 49% de las acciones, si no mal recuerdo. Pero ellos eran los que le comercializaban, y obviamente pues ahí está la sal amontonada, ¿no? Las montañas de sal. ¿Por qué? Porque ellos no son comerciantes, no son empresarios, ellos nomás vienen y destruyen y fanfarronean y se acabó, ¿no? Pues ahí está Pemex, ¿no? O sea, que no te acordaste del cargo siempre. ¿De cuál era el cargo al que pusieron ahí al director de Pemex, Guillermo? Tú que estás, ¿qué era? ¿Zootecnista o qué era? ¿Agrónomo? Es agrónomo. Agrónomo, o sea, por favor, no, digo, entonces, el ingeniero agrónomo tiene que estudiar para ver temas de combustibles, de petróleos, o sea, por favor, ¿no? O sea, ahí está el tema, ¿no? Entonces, le voy a dejar que se divierta ahí con otro tipo de cosas ahí a Claudia. Él va a seguir haciendo lo que sabe hacer, y lo sabe hacer muy bien, como decía Guillermo también, y tratar de impulsar a su hijo, que es por donde va a poder él medio que disfrazarse, como dicen, porque también ya los años pegan, y no le van a alcanzar, porque pues llegó muy tarde, y al llegar muy tarde también llegó muy frustrado, ¿no? Así es. Y bueno, toda la vida se dedicó a luchar por llegar a ese cargo. Llegó al cargo, hizo y deshizo, y es difícil y es nostálgico el poder. Por eso también esos efectos que se están dando. Decía el viejo sistema político mexicano, decía la tradición, que el presidente saliente, el último año era el año del Tehuacán sin gas. Se perdía el poder, se perdía la efervescencia. Ahora no es así, no se está viendo así, porque pues sí hay un tema de apañar todavía el poder, pues porque lo peleaste muchos años y porque sientes que estás modificando y creando un nuevo sistema y un cambio de régimen y muchas cosas por el estilo. Pero bueno, creo que esa semana será una semana intensa. Veremos el tema de la votación de la reforma del Poder Judicial,
Todo se va a centrar esa semana en eso. Creo que va a ser la pieza fundamental a la mitad de la semana, y además pues con todas las mañas que van a inventar, porque ahora dicen que no son 86, que con 85 se junta la mayoría calificada. Lo vamos a ver el comportamiento también de los distintos actores, si cumplen los 43, no cumplen los 43, las presiones que haga el propio López Obrador y la dinámica política que siempre está presente en ese tipo de cosas. Interesantísimo. Pues vamos a ver, desde el miércoles se define todo esto. Ahora sí que también podemos hacer los escenarios que se van a generar de acuerdo a lo que suceda. Y también luego viene lo de México, lo de Estados Unidos, la elección de Estados Unidos más adelante, ¿no? Sí. Y vamos a ir viendo ya la toma de posesión y los últimos detalles de todo este asunto. Y bueno, ahí será con mucha claridad, porque aparte los efectos económicos de la aprobación o no aprobación pues se van a ver a posteriori. Y entonces ahí es donde vamos a ver de qué lado más cae la iguana. Claro, vamos a ver la capacidad de Sheinbaum, no hacer todo más. Última pregunta, Guillermo. ¿Qué crees que le convenga a Claudia Sheinbaum? ¿Donald Trump o Kamala Harris? A ella le conviene en lo particular Kamala Harris, porque el gobierno demócrata ha sido más, digámoslo así, más débil y menos provocador, aunque hay que recordar que ya también han empezado a tomar medidas por el tema migratorio de manera fuerte, pero a Claudia Sheinbaum le conviene, a ella le conviene más una Kamala Harris con la que puede intercalar ciertas opiniones, ciertas dinámicas, ciertos puntos. Un Trump puede ser más agresivo, puede ser como en su momento con López Obrador, con el tema de los aranceles, con el tema de este asunto. Pareciera que en general a México le podría convenir como país un tema de Trump, porque puede poner ciertos candados y ciertas restricciones a ciertos abusos que puede darse por parte de la autoridad mexicana, especialmente con todo este tema de la reforma del Poder Judicial. Sí puede haber condicionantes que beneficien en general más a todos. En el caso de Kamala Harris, pues bueno, sabemos que la agenda es una agenda muy parecida a la que tiene actualmente el presidente Biden. Tal vez en algunos temas de democracia pongan el dedo en el renglón, pero pues suelen ser más permisivos en ese sentido con el resto de los gobiernos. Entonces, digamos que para el gobierno de Sheinbaum le conviene más Kamala Harris. Yo diría para las inversiones, para la oposición, para la dinámica, convendría más, cosa irónica, un propio Donald Trump. Así es. Bueno, pues tu último apunte, estimado Guillermo, para esta semana. Bueno, pues atención a todo ese cierre. Va a ser, les digo, que hay que poner mucha atención a toda esta dinámica de lo que se va a dar. También está por ahí, y que no ha tenido mucho mensaje, pero posiblemente veamos al final de este gobierno un gasolinazo. Esto porque se acaban los tiempos del subsidio, y yo creo que van a robar el tema del subsidio. No creo que se quieran heredarle a Claudia Sheinbaum pues un aumento de 5 o 6 pesos en la gasolina, lo cual sería una verdadera locura. Pero bueno, pues serán, repito, el tema de la reforma perjudicial es el tema el que hay que ver, y ese tema de la llegada de Andy López Beltrán pues sin duda también tendrá su enfoque muy particular. Y bueno, pues cierre de gobierno, pero pareciera que en realidad no es un cierre de gobierno, pareciera que es solamente el cierre de un mes para continuar con el que viene. Así que pues atentos a todo lo que se vaya a dar en estas próximas horas. Así es. Pues te agradecemos, Guillermo, que nos hayas acompañado como todos los lunes aquí en este espacio de Más Noticias, en este análisis que pues hacemos nacional e internacionalmente. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrígate, Gracias. Mano, acá nosotros al contrario tenemos que ver cómo la forma de refrescarnos. Andar encuerados, ustedes sí están encuerados y yo tapado. Como luego decimos aquí, en shorts y chanclas. Y chanclas, muy bien. Fuerte abrazo. Pues bueno, pues nos vemos el viernes y ahí hablaremos de todo lo que pasó en la semana. Así es, Así nos vemos, es, Guillermo. Buen Gracias. inicio de semana. Hasta luego. Igualmente.